Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Natalie Rojas, Daniel Lanz y mi persona, Aníbal Prada. Nosotros vamos a realizar una exposición relacionada a la lógica difusa, una introducción a la lógica difusa. Muchos aún nos preguntamos qué es la lógica difusa, cómo algo que es lógico puede también ser difuso. Lógico y difuso no son dos palabras naturalmente opuestas. ¿Cómo podemos realizar una tarea tan complicada como es el control de procesos con lógica difusa? Sí, por un lado, la lógica es una serie de razonamientos claros, coherentes y fáciles de demostrar. Y por otro lado, difuso, que es sinónimo de vago, confuso, borroso o poco preciso. En la presente lámina se observan dos maneras de describir un evento. Describirlo con precisión y también según su relevancia. Con precisión, una persona diría, un bloque de 50 kilogramos está aproximándose a tu cabeza a una velocidad de 40 metros por segundo. Y según su relevancia, dicha persona diría, ten cuidado. La lógica difusa es conceptualmente fácil de entender, es flexible y tolerante a imprecisiones en la información. Historia. Sus orígenes se remontan a los tiempos de los filósofos Aristóteles y Platón. Ellos son los primeros en considerar que las cosas no tienen por qué ser de un cierto tipo o dejar de serlo, sino que hay una escala intermedia entre los dos extremos. Después de estos, en el siglo XVIII, David Hume e Immanuel Kant concluyeron en que el razonamiento se adquiere gracias a las vivencias a lo largo de nuestra vida. Hume creía en la lógica del sentido común y Kant pensaba que sólo los matemáticos podían proveer definiciones claras y que por lo tanto habían principios contrarios que no tenían solución. A principios del siglo XX, el filósofo y matemático británico Bertrand Russell divulgó la idea de que la lógica produce contradicciones. Realizó un estudio sobre las vaguedades del lenguaje, concluyendo con precisión que la vaguedad es un grado. En 1920, Jan Lukasiewicz desarrolló la primera lógica de vaguedades. Para él, los conjuntos tienen un posible grado de pertenencia con valores que oscilan entre 0 y 1, y en este intervalo existen un número infinito de valores. El padre del término borroso fue Lotfi Azier Sadek, cuando en 1965 publicó Fuzzy Sets, conjuntos difusos. La intención de Sadek era la creación de un formalismo para manejar de forma más eficiente la imprecisión del razonamiento humano. Es en 1971 cuando realiza la publicación de Quantitative Fuzzy Semantics, en donde aparecen los elementos formales que dan lugar a la metodología de la lógica borrosa y de sus aplicaciones tal y como se conocen en la actualidad. Teoría de conjuntos difusos. Un conjunto concreto se define como una colección de elementos que existen dentro de un universo. Así, si el universo consta de los números enteros no negativos menores que 10, entonces podemos definir algunos conjuntos como A, 0, 2, 4, 6, 8, B, 1, 3, 5, 7, 9, C, 1, 4, 7. Con estas definiciones hemos establecido que cada uno de los elementos del universo pertenecen o no a un determinado conjunto. Por tanto, cada conjunto puede definirse completamente por una función de pertenencia que opera sobre los elementos del universo y que le asigna un valor de 1 si el elemento pertenece al conjunto y de 0 si no pertenece. Tomando como ejemplo el conjunto C, 1, 4, 7, su función de pertenencia sería de la siguiente forma. La función de pertenencia del conjunto C de 0 es igual a 0,
de 1 es igual a 1, de 2 es igual a 0, de 3 es igual a 0, de 4 es igual a 1, de 5 es igual a 0, de 6 es igual a 0, de 7 es igual a 1, de 8 es igual a 0 y de 9 es igual a 0. Ahora bien, un conjunto difuso se define de forma similar con una diferencia conceptual importante. Un elemento puede pertenecer parcialmente a un conjunto. De esta forma, un conjunto difuso D definido sobre el mismo universo puede ser el siguiente. El conjunto D. 20% 1, 50% 4 y 100% 7. La definición anterior significa que el elemento 1 pertenece un 20% al conjunto D y por lo tanto pertenece un 80% al complemento de D, en tanto que el elemento 4 pertenece en un 50% y el elemento 7 en un 100%. En forma alternativa, diríamos que la función de pertenencia del conjunto D es la siguiente. La función de pertenencia de D de 0 es igual a 0, de 1 es igual a 0.2, de 3 es igual a 0, de 4 es igual a 0.5, de 5 es igual a 0, de 6 es igual a 0, de 7 es igual a 1, de 8 es igual a 0 y de 9 es igual a 0. Las primeras diferencias que se hacen evidentes entre los conjuntos concretos y los conjuntos difusos son las siguientes. La función de pertenencia asociada a los conjuntos concretos solo puede tener dos valores, 1 o 0, mientras en los conjuntos difusos puede tener cualquier valor entre 0 y 1. Un elemento puede pertenecer parcialmente a un conjunto difuso y simultáneamente pertenecer parcialmente al complemento de ese conjunto. Lo anterior no es posible en los conjuntos concretos. Las fronteras de un conjunto concreto son exactas, en tanto que las de un conjunto difuso son precisamente difusas, ya que existen elementos en las fronteras mismas y estos elementos están a la vez dentro y fuera del conjunto. Funciones de membresía. Las funciones de membresía representan el grado de pertenencia de un elemento a un subconjunto definido por una etiqueta. A continuación le vamos a mostrar 4 funciones de membresía típicas en lógica difusa. La forma triangular, ahí pueden observar las funciones en cada una de las zonas de la función de membresía. La forma S, de igual manera, tiene sus ecuaciones respectivas. La forma trapezoidal, de la misma manera, tiene sus ecuaciones respectivas. Y la forma Singleton, que es parecida a una delta de Dirac, es 1 cuando x es igual a a y 0 cuando x es diferente de a. Buenos días, mi nombre es Natalie Rojas. Le voy a dar continuación a nuestra exposición sobre la introducción a la lógica difusa. En este caso voy a hablar sobre las operaciones borrosas. A los subconjuntos se les puede aplicar determinados operadores o bien se pueden realizar operaciones entre ellos. Al aplicar un operador sobre un solo conjunto se obtendrá otro conjunto. Lo mismo sucede cuando se realiza una operación entre conjuntos. Las operaciones lógicas se utilizan en controladores y modelos difusos. Son necesarios en la evaluación del antecedente de reglas. Se definen a continuación 3 operaciones básicas a realizar sobre conjuntos. Estas operaciones son complemento, unión e intersección, como se pueden visualizar en la diapositiva. Sean las etiquetas A y B las que identifican a dos conjuntos borrosos asociados a una variable lingüística X. Hay muchas definiciones para las operaciones lógicas. Algunas otras definiciones que normalmente también se utilizan son las siguientes, que son muy conocidas por nosotros, como son la operación de AND, OR y NOT. Es importante destacar que la operación AND es la que representa la multiplicación, la operación OR la suma y NOT es la inversa. Fusificación. El control difuso siempre involucra este proceso de fusificación.
Esta operación se realiza en todo instante de tiempo. Es la puerta de entrada al sistema de inferencia difusa. Es un procedimiento matemático en el que se convierte un elemento del universo de discurso, que sería la variable medida del proceso, en un valor en cada función de membresía a las cuales pertenece. Como se puede visualizar a continuación, la siguiente figura arroja los datos de mu alta, mu media y mu baja, 0.45, 0.20 y 0.00. El valor de velocidad es evaluado igual a 77, pertenece a dos conjuntos con distintos grados en cada uno. A partir de ahora y durante el resto de las operaciones, en el interior del corazón fuzzy, estos datos, que los antes mencionados, 0.45, 0.20 y 0.0, son valores de las funciones de membresía, que los cuales representarán a las variables censadas del proceso. A tales datos se les llamó mu en sentido genérico para diferenciarlos de otras funciones de membresía. En este caso, mu a de x sería igual a mu. Reglas borrosas. Los controladores difusos usan reglas. Estas combinan uno o más conjuntos borrosos de entrada llamados antecedentes o premisas y le asocian un conjunto borroso de salida llamada consecuente o consecuencia. Involucran a conjuntos difusos, lógica difusa e inferencia difusa. A estas reglas se les llama reglas borrosas, difusas o fuzzy rules. Son afirmaciones del tipo sí entonces. Los conjuntos borrosos del antecedente se asocian mediante operaciones lógicas borrosas, and, or, entre otras. Las reglas borrosas son proposiciones que permiten expresar el conocimiento que se dispone sobre la relación entre antecedentes y consecuentes. Para expresar este conocimiento de manera completa, normalmente se precisan varias reglas que se agrupan formando lo que se conoce como base de reglas. Es decir, la edición de esta base determina cuál será el comportamiento del controlador difuso y es aquí donde se emula el conocimiento o experiencia del operario y la correspondiente estrategia de control. La base de reglas suele representarse por tablas. Esta es clara en el proceso de dos variables de entrada y una de salida. En la medida de que la cantidad de variables lingüísticas crece, también lo hará la tabla y más difícil será su edición. Junto a cada regla puede estar asociado un valor entre 0 y 1 que pesa a tal regla. Esto puede ser importante cuando una regla tiene menor fuerza que otras de la base de reglas. Existe una gran variedad de tipos de reglas. Dos grandes grupos son los que generalmente se emplean. Estas reglas son las llamadas Mandani y las reglas difusas de Takagi-Sugeno, que es abreviada con sus primeras letras, que en este caso sería TS. La estructura de las reglas es la misma tanto para controladores como para modelos, simplemente cambiarán las variables implementadas. A continuación les explicaré la primera regla de las ya mencionadas, en este caso sería la regla de Mandani, donde la podemos ver definida en la diapositiva. Y para su explicación tenemos que x1, x2 y x3 son las variables de entrada. Por ejemplo, error, derivada del error y segunda derivada del error. A, B y C son funciones de membresías de entrada. Por ejemplo, alto, medio, bajo. U1 y U2 son las acciones de control, que en este caso pueden ser las aperturas de una válvula. En sentido genérico son todavía variables lingüísticas porque ellas no han tomado un valor numérico. D y E son las funciones de membresías de la salida. En general se emplea Singleton por su facilidad computacional. Y AND es un operador lógico difuso. Podría ser otro, como la OR o la NOT, que fueron las ya mencionadas. La primera parte de la sentencia, if x1 is A and x2 is B and x3 is C, es el antecedente y la restante es el consecuente. Un ejemplo de esto puede ser if error is positivo grande and derivada del error is positiva baja, then U is positiva chica o pequeña. Las ventajas de esta regla es que es intuitivo, tiene una amplia aceptación y está bien adaptado a la incorporación de conocimientos y la experiencia. La segunda regla mencionada fue la de Takagi-Sugeno, que su abreviatura era TS. También podemos ver su definición.
En principio, es posible emplear f y g como funciones no lineales, pero la elección de tal función puede ser muy compleja. Por lo tanto, en general se emplean las funciones lineales. Las ventajas de esta regla es que es computacionalmente eficiente, trabaja bien con técnicas lineales, por ejemplo, como lo disponible para controladores PID, trabaja bien con técnicas de optimización y control adaptable, tiene garantizada una superficie de control continua y finalmente está bien adaptada al análisis matemático. Inferencia borrosa. Las reglas difusas representan el conocimiento y la estrategia de control, pero cuando se asigna información específica a las variables de entrada en el antecedente. La inferencia difusa es necesaria para calcular el resultado de las variables de salidas del consecuente. Este resultado es en términos difusos, es decir, que se obtiene un conjunto difuso de salidas de cada regla, que posteriormente, junto con las reglas de salida, se obtendrá la salida del sistema. Existe una gran cantidad de métodos de inferencia difusa, pero hay 4 que generan mejores resultados en el campo de control. Estos son inferencia de Mandani por mínimos, que en inglés es Mandani Minimum Inference. Está representado por RDM. La segunda sería la inferencia del producto de Larsen, Larsen Product Inference, representado por las siglas RDL, la inferencia del producto drástico, Drastic Product Inference, que sería RDDP, y la última, inferencias del producto limitado, Bound Product Inference, RDBP, donde μW es la función de pertenencia del conjunto de salida W. En el caso particular, en el que el conjunto difuso de salida del consecuente es singleton, todos los métodos de inferencia tienen el mismo resultado, y este se obtiene como el singleton pesado por el valor de μ obtenido del antecedente. Defusificación. La defusificación es un proceso matemático usado para convertir un conjunto difuso en un número real. El sistema de inferencia difusa obtiene una conclusión a partir de la información de la entrada, pero es en términos difusos. Esta conclusión o salida difusa es obtenida por la etapa de inferencia borrosa. Esta genera un conjunto borroso, pero el dato de salida del sistema debe ser un número real y debe ser representativo de todo el conjunto obtenido en la etapa de agregado. Es por eso que existen diferentes métodos de defusificación y arrojan resultados distintos. El más común y ampliamente usado es el centroide. Buenos días, mi nombre es Daniel Lanz y voy a comenzar hablando de los métodos de defusificación. En primer lugar, tenemos que el método del centroide, transforma la salida difusa en un número real, el cual es la coordenada X del centro de gravedad de un conjunto difuso de salida. Con el método de defusificación del centroide tenemos la siguiente ecuación, definida, como podemos ver, por un cociente de 2 integrales, donde μ sub y es la función de pertenencia del conjunto de salida y, cuya variable de salida es y. S viene siendo el dominio o rango de integración. Si notamos, este método tiene una carga computacional bastante importante, por lo que la tendencia es a elegir otros métodos que tengan una menor carga computacional. Otro de los métodos de fusificación es conocido como COA o centro de área, y en él el centro de gravedad es aproximado por el centro de gravedad de un arreglo de masas puntuales, las cuales son el centro de gravedad de cada conjunto salida correspondiente a cada regla con masa igual al grado de pertenencia en ese punto de su centro de gravedad. Este método es bastante sensible a los resultados de las reglas al momento de hacer la defusificación, y esto produce una salida control mucho más suave. Este método está definido por la ecuación número 2 que vemos a continuación, donde llamamos delta L al centro de gravedad del conjunto difuso de salida B sub L de la enésima regla,
Y el centro de gravedad queda determinado también por un cociente, pero de sumatorias donde R será el número de reglas a evaluar. Este concepto de centro de gravedad es en muchos casos el punto de partida a la obtención de diferentes métodos de fusificación. Recordemos que tanto la fusificación como la defusificación son el nexo entre mi sistema difuso y el mundo real. Una vez que hemos conocido brevemente lo que es el proceso de inferencia, podemos resumirlo mediante este diagrama de flujo, donde tendremos un dato de entrada, que es el dato que va a provenir de nuestros sensores que están midiendo las variables de proceso. Este puede venir con cierto ruido y desviaciones respecto al valor real. Posteriormente entramos en una fusificación, que lo que hace es convertir un número de valores correspondientes a las funciones de membresía a las cuales pertenecen. Luego se hace una evaluación de reglas. Las reglas van a definir la estrategia de control y realizan las operaciones entre los conjuntos difusos. Posteriormente hacemos el proceso de inferencia, que consiste en determinar el conjunto de salida de cada una de las reglas evaluadas. Luego realizamos el agregado, que su objetivo es obtener la función de membresía de la variable de salida a partir de alguna operación entre todos los conjuntos de salida de la etapa de inferencia. Luego hacemos un proceso de defusificación. Una vez que tenemos definida la función de membresía de salida, se determina cuál es el dato más representativo del conjunto de salida total. Y ese dato de salida va a ser la variable que finalmente va a tomar el actuador para modificar el estado o el estatus del proceso. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en la lógica difusa? La principal ventaja de este sistema de control es que no amerita demasiado para una implementación. Este tipo de sistema está dando muy buenos resultados en los procesos que no tienen un modelado fácil y que son no lineales. Otra ventaja, el modo de funcionamiento es muy similar al comportamiento humano. Es una forma rápida y económica para resolver un determinado problema y no se necesita conocer el modelo matemático exacto que rige el funcionamiento de un determinado proceso. Como desventajas, tenemos múltiples definiciones de operadores y reglas de inferencia difusa, lo que se transforma en una cierta dificultad para un programador novato. La dificultad de interpretar valores difusos, muchas veces en los valores umbrales podemos tener más apreciaciones en base a etiquetas textuales que nos hacen difícil interpretar el valor exacto. Ante un problema que tiene solución mediante un modelo matemático, si deseamos implementar un sistema usando lógica difusa, vamos a obtener resultados peores, porque estaríamos añadiendo más incertidumbre a nuestro proceso. Y no hay un análisis matemático riguroso que garantice el éxito de un sistema experto difuso para controlar un sistema y que dé como resultado un sistema estable, ya que los controladores que tenemos mediante lógica difusa van a ser no lineales. ¿Qué aplicaciones tenemos en la lógica difusa? Donde existan procesos muy complejos, en los cuales los modelados matemáticos tradicionales no son capaces de dar una solución a ciertos problemas, tiene cabida el uso de la lógica difusa. Por ejemplo, los sistemas de riego que funcionan a partir del clima que encontramos en el medio ambiente es un buen ejemplo. Estos sistemas no pueden basarse en clima frío o caliente como lo haría un sistema lógico binario que toma dos estados o 1 o 0. Acá tienen que tomarse en cuenta diferentes estados
para modelos con salida factible a procesos no lineales. También en el campo de las empresas, este tipo de teoría se ha expandido en todas las áreas, sobre todo de decisión, en las que se manejan estimaciones basadas en informaciones disponibles en experiencias previas. Entonces aquí tenemos en los modelos de decisión utilizados para criterios de optimización de producción, en modelaje de seguros de vida, en valoración de empresas de internet, etc. Otras aplicaciones pudieran ser las lavadoras inteligentes, estas lavadoras que regulan el uso de agua y detergente en función del nivel de suciedad de la ropa, o lo que llaman el ciclo óptimo de lavado. Las cámaras de video y fotografía que tienen autofoco y estabilización de imágenes. Los aires acondicionados con sistemas de ahorro de energía en función de la temperatura. Tenemos inclusive controles difusos adaptables a las transmisiones automáticas de vehículos. Y el caso del metro subterráneo en Japón, el metro Sendai. El metro Sendai tiene un sistema basado en lógica difusa que acelera y frena mediante, de acuerdo al número de pasajeros que llevan en ese momento. Entonces, la lógica difusa realmente no es una tecnología nueva, ya lleva tiempo de aplicación y ya muchos de los productos que tenemos ahora mismo ya están desarrollados en lógica difusa. Como conclusiones tenemos la teoría del conjunto difuso. Constituyen modelos que resultan especialmente útiles para tratar con la incertidumbre de una forma más natural y más humana que la lógica y la teoría de los conjuntos clásicos. Recordemos que la lógica difusa surge de la necesidad de solucionar problemas complejos con información imprecisa, donde la lógica tradicional no es suficiente. Entonces, un sistema de lógica difusa se basa más en la intuición del diseñador que en la precisión y el rigor matemático. Debido a esta característica, los controladores pueden ser más sencillos, flexibles y mucho más económicos que los que conocemos actualmente. Con los sistemas basados en la lógica difusa se puede evaluar mayor cantidad de variables, entre otras variables lingüísticas no numéricas, simulando lo que es el comportamiento humano. Esto proporciona una mayor flexibilidad con el uso de funciones y modelados usando expresiones más naturales para el ser humano, como por ejemplo mucho, poco, suave, severo, escaso, suficiente. Es posible obtener prototipos rápidamente, ya que no necesitamos conocer todas las variables acerca de un sistema antes de empezar a trabajar. Entonces, aquí simplificamos la adquisición y representación de nuestro conocimiento en unas pocas reglas que abarcan una gran cantidad de complejidades. Muchísimas gracias. Esta ha sido toda nuestra presentación.